El viento del Atlántico azotaba con furia las paredes del faro de Cabo Fisterra. Aquella madrugada de noviembre de 1971, Martín Souto, de 34 años, llevaba 5 años como farero principal. Era un hombre reservado, de complexión fuerte, curtido por el salitre y las inclemencias de la costa gallega. Sus ojos, de un azul intenso, parecían siempre perdidos en el horizonte, como si buscaran algo más allá del mar embravecido que rodeaba la península. El temporal llevaba 3 días castigando la costa. Las olas, enormes y amenazantes, rompían contra los acantilados con un estruendo que resonaba en las entrañas del faro. En el pueblo, a escasos kilómetros, los pescadores hacía días que no salían a faenar, resignados a esperar que la tormenta amainara. «Parece que va para largo», comentó Antonio, el ayudante que había llegado hace apenas 2 meses, mientras observaba a través de la ventana cómo las nubes negras se arremolinaban sobre el mar. Martín apenas respondió con un gruñido. Últimamente estaba más taciturno que de costumbre. Los lugareños lo atribuían a las cartas que había recibido de A Coruña, donde vivía Elena, su prometida. Rumores en el pueblo sugerían que ella había decidido no mudarse finalmente a Fisterra. «Voy a revisar los generadores», dijo Martín, tomando su impermeable amarillo del perchero. «Con esta tormenta, no podemos arriesgarnos a quedarnos sin luz». «¿Necesitas ayuda?», preguntó Antonio. «No, tú quédate vigilando la lámpara. No tardaré». El ruido de sus botas contra los escalones de piedra se perdió en el eco del faro. La entrada a la sala de generadores estaba en la parte baja, cerca de la puerta que daba al sendero del acantilado. Un sendero estrecho, traicionero incluso en los días buenos. Con aquel temporal, era prácticamente un suicidio aventurarse por él. Pasaron 2 horas. Antonio empezó a preocuparse cuando Martín no regresó. Bajó las escaleras llamándolo, pero solo respondió el eco de su propia voz. En la sala de generadores no había nadie. La puerta que daba al exterior estaba entreabierta, golpeándose contra el marco por el viento. En el suelo, un charco de agua de mar y lluvia se había formado, y sobre él, el impermeable amarillo de Martín estaba tirado, como si hubiera sido arrojado descuidadamente. Antonio salió a la tormenta, cubriéndose la cara con el brazo para protegerse del viento y la lluvia. Gritó el nombre de Martín varias veces, pero su voz se perdió en el rugido del mar. Con la linterna iluminó el borde del acantilado, pero solo vio las olas rompiendo contra las rocas muchos metros más abajo. Cuando la Guardia Civil llegó al día siguiente, la tormenta había amainado lo suficiente para permitir una búsqueda. No encontraron rastro alguno de Martín Souto. Su cartera, con todos sus documentos, seguía en su habitación del faro. Su ropa estaba perfectamente doblada en el armario. La única pista era una nota en su mesilla de noche. Un papel arrugado donde, con una caligrafía temblorosa, había escrito: «El secreto del faro muere conmigo». Para los guardias civiles, el caso era claro. Martín Souto, afectado por alguna crisis personal o quizás por la ruptura con su prometida, había decidido quitarse la vida arrojándose al mar en medio de la tormenta. El cuerpo, probablemente, nunca aparecería, como tantos otros que el Atlántico se había tragado a lo largo de los siglos en aquella costa despiadada. En el registro oficial, Martín Souto pasó a ser una estadística más. Desaparecido, presunto suicidio. Pero en el pueblo, las habladurías comenzaron casi de inmediato. ¿Por qué un hombre experimentado como él saldría durante una tormenta? ¿Qué secreto guardaba el faro al que se refería en su nota? ¿Realmente se había suicidado? ¿O había algo más tras aquella misteriosa desaparición? Los primeros días tras la desaparición de Martín, el pueblo de Fisterra se volcó en su búsqueda. Pescadores experimentados recorrieron la costa en sus embarcaciones, rastreando calas y recovecos donde el mar podría haber depositado el cuerpo. Grupos de voluntarios peinaron los acantilados, descendiendo por senderos peligrosos hasta las pequeñas playas de piedra que salpicaban la península. Carmen, la hermana mayor de Martín, llegó desde Vigo al día siguiente de conocerse la noticia. Una mujer fuerte, de rostro marcado por la vida dura, que no aceptaba la teoría del suicidio. «Mi hermano no se quitaría la vida», insistía en la comandancia de la Guardia Civil. Era un hombre responsable, tenía proyectos. Algo le pasó, alguien sabe algo.
El sargento Domínguez la escuchaba con paciencia. Un hombre de mediana edad, con 20 años de servicio en la costa gallega, conocía bien las tragedias del mar. Señora, comprendo su dolor, pero no tenemos indicios de nada sospechoso. Su hermano dejó una nota. Esa nota no significa nada, interrumpió Carmen. ¿Ha preguntado por ese tal secreto del faro? ¿Ha interrogado a fondo a Antonio, el ayudante? Domínguez suspiró. Hemos hablado con todos. Antonio estaba arriba, en la sala de la lámpara, cuando su hermano bajó. Los registros del faro están en orden. No hay nada extraño en ellos. Carmen no se dio por vencida. Visitó a Elena, la prometida de Martín, en A Coruña. La encontró destrozada, sin entender qué había ocurrido. Es cierto que discutimos, confesó Elena entre lágrimas. Yo no quería vivir en ese lugar tan aislado. Le pedí que buscara trabajo en el puerto, pero estábamos buscando soluciones. No habíamos roto. Teníamos una cita para hablar el próximo fin de semana. Ahora ya nunca sabré qué quería decirme. Las semanas se convirtieron en meses. La búsqueda oficial se suspendió a los 15 días. Los voluntarios fueron abandonando poco a poco. Las aguas frías del Atlántico rara vez devolvían a sus muertos, especialmente después de una tormenta como aquella. Antonio, el ayudante de Martín, pidió el traslado 2 meses después. No puedo seguir aquí, explicó a sus superiores. Cada noche sueño con él bajando esas escaleras y no volviendo jamás. Un año después de la desaparición, el caso de Martín Souto era apenas un recuerdo en Fisterra. Un nuevo farero ocupaba su puesto. La vida continuaba. Solo Carmen seguía visitando el faro cada mes, escrutando el horizonte como si esperara ver a su hermano regresando sobre las olas. Elena, por su parte, se casó 3 años después con un comerciante de A Coruña. Cuando un periodista local la contactó para un artículo sobre desaparecidos en la costa, se negó a hablar. El pasado debe quedar en el pasado, fue su única respuesta. En 1975, con los cambios políticos en España tras la muerte de Franco, muchos casos antiguos se revisaron. Carmen solicitó formalmente la reapertura del caso de su hermano, pero su petición fue denegada. No hay nuevos indicios que justifiquen la reapertura, decía el documento oficial. Los años pasaron. El viejo faro fue automatizado en 1982, eliminando la necesidad de fareros permanentes. El edificio se convirtió en parte de una ruta turística, con visitas guiadas que relataban su historia y, como anécdota morbosa, la misteriosa desaparición de Martín Souto. Carmen envejeció aferrada a la esperanza. Cada año, en el aniversario de la desaparición, publicaba un pequeño anuncio en el periódico local. Martín, estés donde estés, seguimos esperándote. En 1998, Carmen falleció sin haber descubierto qué ocurrió realmente con su hermano. El silencio sobre el caso de Martín Souto parecía definitivo. Su historia se había convertido en una leyenda local más, en una zona rica en relatos de desapariciones y naufragios. Para la mayoría, era simplemente otro hombre que el mar se había llevado, otro secreto que el Atlántico guardaría para siempre en sus profundidades. Marzo de 2023. El invierno había sido especialmente duro en la costa gallega. Una sucesión de temporales había castigado los acantilados de Fisterra con una furia que los más ancianos del lugar no recordaban haber visto en décadas. El último de ellos, bautizado como Ciclogénesis Cecilia por los meteorólogos, provocó desprendimientos en varios puntos de la costa. Maite Carballeira, geóloga del Departamento de Costas de la Xunta de Galicia, se encontraba realizando un estudio sobre el impacto de la erosión en los acantilados de la zona. A sus 35 años, era una profesional respetada, especializada en el análisis de la degradación costera provocada por el cambio climático. Aquella mañana de marzo, Maite y su ayudante, Bryce, descendieron por una de las rutas menos transitadas del cabo, para examinar un reciente desprendimiento que había modificado el perfil del acantilado, aproximadamente a 200 metros del faro. La roca está completamente fracturada aquí, comentó Maite, mientras fotografiaba la nueva formación. Es como si el mar hubiera estado golpeando este punto concreto durante años, debilitándolo desde dentro. Bryce asintió, tomando muestras para su análisis posterior. Fue entonces cuando lo vio, un destello metálico entre las rocas, recién expuestas por el derrumbe. Maite, mira esto, llamó,
acercándose con cuidado al borde inestable. Entre la tierra y las piedras asomaba lo que parecía ser un pequeño espacio, una cavidad que había quedado al descubierto tras el desprendimiento. Bryce iluminó el interior con su linterna. Parece ropa. ¿Hay algo ahí dentro? Con extrema precaución, ambos ampliaron la apertura lo suficiente para poder extraer lo que había en el interior. Era un paquete envuelto en plástico deteriorado, un viejo impermeable de marino, unas botas de goma, y lo más sorprendente, una bolsa de lona que contenía una carpeta con documentos. Cuando desplegaron los documentos en la oficina de campo que habían instalado cerca del faro, Maite sintió un escalofrío. Eran antiguos registros del faro, pero no los oficiales que se enviaban al ministerio. Estos parecían ser anotaciones personales, escritas a mano, fechadas entre 1968 y 1971. «Esto es extraño», murmuró, pasando las páginas amarillentas. «Son anotaciones sobre embarques nocturnos, coordenadas y nombres en clave». Entre los papeles se encontraron también una libreta personal. En la primera página, una firma clara: Martín Souto, Faro de Fisterra. El descubrimiento obligó a Maite a notificar a las autoridades. El caso de la desaparición de Martín Souto, olvidado durante más de 50 años, volvía súbitamente a la actualidad. La Guardia Civil acordonó la zona del hallazgo. Los documentos fueron trasladados para su análisis forense. El impermeable, casi intacto gracias al aislamiento de la cavidad, coincidía con la descripción del que llevaba Martín la noche de su desaparición. Pero lo más impactante estaba en las últimas páginas de la libreta personal. Martín había escrito con detalle sus sospechas sobre actividades de contrabando que utilizaban el faro como punto de referencia. Según sus anotaciones, algunas personas importantes de la zona estaban implicadas, incluyendo a un alto mando de la Guardia Civil de la época. «He decidido reunir pruebas suficientes antes de denunciarlo», escribió en su última entrada, fechada 3 días antes de su desaparición. «Mañana tengo una reunión con A. Le he dicho que sé lo que ocurre en las noches sin luna. O esto termina, o hablaré con quien corresponda en Madrid». La noticia del hallazgo se propagó rápidamente por la comarca. Los medios locales primero, y después los nacionales, se hicieron eco del descubrimiento. ¿Quién había ocultado aquellas pertenencias de Martín? ¿Qué había ocurrido realmente aquella noche de tormenta en 1971? Para sorpresa de muchos, una anciana de 89 años se presentó en el cuartel de la Guardia Civil de Fisterra. Era María Loureiro, quien fuera esposa de Antonio, el ayudante de Martín. «Mi marido murió hace 15 años», explicó con voz temblorosa, «pero antes de morir me contó algo que había guardado en secreto toda su vida. Algo sobre Martín Souto y la noche que desapareció». La declaración de María Loureiro abrió una caja de Pandora que llevaba medio siglo cerrada. En una sala austera del cuartel de la Guardia Civil, la anciana relató cómo su difunto esposo Antonio había vivido atormentado por los acontecimientos de aquella noche de noviembre de 1971. «Antonio nunca quiso ser cómplice», aseguró María, con las manos temblorosas sobre su regazo. «Pero en aquellos tiempos, cuando los poderosos te ordenaban callar, callabas si querías seguir vivo». Según el relato de María, Antonio había escuchado una acalorada discusión aquella noche entre Martín y un visitante inesperado que llegó al faro en medio de la tormenta. El visitante era el capitán Suárez, entonces jefe de la comandancia local, un hombre temido en la comarca por sus métodos expeditivos. Martín había descubierto que el faro servía como punto de referencia para desembarcos de contrabando. No solo tabaco, que era lo habitual en la costa gallega, sino también material que venía de Sudamérica. Mi Antonio oyó gritos, luego un golpe seco. Cuando bajó, vio al capitán saliendo apresuradamente. En el suelo había manchas de sangre, pero ni rastro de Martín. María explicó cómo Suárez amenazó a Antonio. Si hablaba, su familia sufriría las consecuencias. En aquella España de los últimos años del franquismo, la palabra de un capitán de la Guardia Civil era ley. Antonio ayudó a limpiar las manchas y ocultar las pertenencias de Martín por orden de Suárez. Las llevaron al acantilado, a una pequeña cueva que Antonio conocía desde niño. Luego, el capitán hizo correr la voz de que Martín se había suicidado, probablemente deprimido por problemas con su novia. La investigación se reactivó con vigor.
El capitán Suárez había fallecido en 1998, pero otros implicados en la red de contrabando seguían vivos. Los documentos encontrados en la bolsa de Martín incluían nombres y fechas, suficientes para reconstruir una parte de la operación que funcionó desde finales de los 60 hasta mediados de los 80. Rodrigo Suárez, hijo del fallecido capitán y ahora un respetado empresario de la zona, fue uno de los primeros en ser interrogado. Negó cualquier conocimiento de las actividades de su padre, pero los investigadores notaron su nerviosismo. Mientras tanto, el análisis forense de los documentos y prendas hallados revelaba más detalles. Bajo el forro del impermeable, oculto con sumo cuidado, apareció un pequeño cuaderno con coordenadas precisas, fechas y nombres. Martín había sido meticuloso en su recopilación de pruebas. La televisión gallega produjo un documental sobre el caso, reavivando el interés público. Antiguos habitantes de Fisterra comenzaron a hablar, rompiendo décadas de silencio. Un viejo pescador recordó haber visto luces extrañas en el mar durante ciertas noches, siempre cuando el faro parecía parpadear de forma inusual. Elena Varela, la antigua prometida de Martín, ahora una viuda de 79 años, rompió su silencio para una entrevista. Martín me llamó 3 días antes de desaparecer, reveló con ojos llorosos. Estaba nervioso. Me dijo que había descubierto algo grande, algo peligroso. Me pidió que tuviera lista una maleta, que quizás tendríamos que irnos lejos por un tiempo. Nunca imaginé que esa sería nuestra última conversación. La investigación se extendió a otros puntos de la costa gallega, donde patrones similares de desembarcos nocturnos habían sido reportados en aquella época. El caso Souto, como empezó a conocerse, destapaba una red de contrabando que había operado con impunidad durante años bajo la protección de autoridades corruptas. En A Coruña, los investigadores localizaron a Roberto Meis, un ex contable de 90 años que había trabajado para una de las empresas mencionadas en los documentos de Martín. Meis, enfermo terminal, decidió confesar. Todo el mundo sabía lo que pasaba, pero nadie hablaba. El dinero corría, los bolsillos se llenaban. Recuerdo cuando llegó la noticia de la muerte del farero. En la oficina hubo miradas, susurros. El jefe dijo, un problema menos. Yo hice mis cuentas y me mantuve callado. Ahora, antes de irme, quiero limpiar mi conciencia. Para finales de 2023, el rompecabezas comenzaba a completarse. El caso que durante décadas se había archivado como un suicidio, se revelaba ahora como un homicidio vinculado a una red criminal. Una red que había movido toneladas de mercancía ilegal, enriquecido a unos pocos y comprado el silencio de muchos. Pero la pregunta fundamental permanecía sin respuesta. ¿Qué había ocurrido exactamente con Martín Souto aquella noche de tormenta? ¿Dónde estaba su cuerpo? El 17 de febrero de 2024, una fuerte marejada volvió a castigar la costa de Fisterra. Los sensores instalados por el equipo de Maite Carballeira detectaron un nuevo desprendimiento, esta vez en una zona más inaccesible del acantilado, a unos 300 metros del faro, en dirección opuesta al primer hallazgo. El equipo de geólogos, acompañado ahora por agentes de la Unidad Central Operativa, UCO, de la Guardia Civil, se desplazó hasta el lugar. Lo que encontraron superó todas las expectativas. Una pequeña gruta natural, parcialmente derrumbada, que contenía restos humanos. El análisis forense preliminar confirmó lo que muchos sospechaban. Los restos correspondían a un hombre de entre 30 y 40 años, fallecido hace aproximadamente 50 años. Junto a los restos se encontró un objeto metálico, una llave antigua con el emblema de la Marina Mercante, idéntica a la que Martín llevaba siempre consigo, según el testimonio de su hermana Carmen. Las pruebas de ADN, comparadas con muestras de familiares vivos, un sobrino, hijo de Carmen, confirmaron definitivamente la identidad. Martín Souto había sido encontrado, más de medio siglo después de su desaparición. El estudio de los restos reveló un traumatismo craneal severo, compatible con un golpe asestado con un objeto contundente. No había señales de que el cuerpo hubiera estado en el agua, desmintiendo la teoría del suicidio o el accidente. Martín había sido asesinado y su cuerpo ocultado en aquella gruta de difícil acceso. La investigación aceleró su curso.
3 antiguos guardias civiles que habían servido bajo las órdenes del capitán Suárez fueron detenidos. Uno de ellos, Ramón Villar, de 83 años, confesó finalmente lo ocurrido aquella noche. El capitán me ordenó acompañarlo al faro. Dijo que había un farero entrometido que amenazaba con delatarnos. Yo solo debía vigilar que nadie nos interrumpiera, relató Villar ante el juez. Cuando llegamos, Martín estaba revisando los generadores. El capitán empezó a amenazarlo. Le dijo que olvidara lo que sabía. Martín se negó. Dijo que tenía pruebas a salvo y que estaba dispuesto a llevarlas a Madrid. Entonces Suárez perdió los estribos. Tomó una llave inglesa y... La voz de Villar se quebró. Fue rápido. Después nos hizo cargar el cuerpo hasta la gruta. Era un lugar que el capitán conocía, donde escondían parte de la mercancía en ocasiones. Me dijo que si alguna vez hablaba, acabaría igual. El caso provocó un terremoto social en la comarca. Rodrigo Suárez, hijo del capitán, fue imputado por obstrucción a la justicia y blanqueo de capitales. La investigación reveló que su fortuna familiar provenía directamente de aquel lucrativo negocio de contrabando que su padre había protegido con sangre. El 10 de noviembre de 2024, 53 años después de su desaparición, los restos de Martín Souto recibieron sepultura en el cementerio de Fisterra. Cientos de personas acudieron a la ceremonia, muchos de ellos ancianos que recordaban al joven farero o que habían conocido a Carmen, su incansable hermana, que nunca dejó de buscarlo. Entre los asistentes estaba Elena, su antigua prometida, quien depositó sobre el féretro un antiguo retrato de ambos que había guardado durante más de 5 décadas. Ahora puedo despedirme, murmuró con lágrimas en los ojos. Todos estos años, una parte de mí seguía esperando. También asistió Antonio Loureiro, hijo de Antonio y María, quien había crecido escuchando fragmentos de aquella historia que su padre nunca se atrevió a contar completamente. Mi padre vivió atormentado por su silencio, confesó a los periodistas. Cada año, en el aniversario de la desaparición de Martín, se encerraba a beber solo. Ahora entiendo por qué. Maite Carballeira, la geóloga cuyo trabajo había sido fundamental para resolver el caso, observaba la ceremonia desde cierta distancia. Su informe sobre los desprendimientos costeros había incluido una recomendación para revisar otros puntos similares de la costa gallega, ante la posibilidad de que otros secretos permanecieran ocultos en sus acantilados. El faro de Fisterra, ahora convertido en un símbolo de memoria histórica, incorporó una pequeña exhibición dedicada a Martín Souto, relatando no solo su trágica muerte, sino también su valentía al enfrentarse a una red criminal que operaba con total impunidad. Las últimas palabras de la nota que Martín había dejado, "El secreto del faro muere conmigo", adquirieron un nuevo significado. No era una nota de suicidio, como se había interpretado, sino una advertencia. Si algo le ocurría, debían buscar en el faro las claves de su muerte. Durante más de 50 años, el mar había guardado silencio. Los acantilados habían protegido el crimen. Pero finalmente, la misma naturaleza que ayudó a ocultarlo, decidió revelarlo, como si la propia costa gallega quisiera, por fin, hacer justicia. En la entrada del pueblo de Fisterra, una pequeña placa conmemorativa resume ahora la historia. A Martín Souto, farero de Fisterra, su luz, apagada en 1971, vuelve a brillar en nuestra memoria. La verdad, como la luz del faro, siempre encuentra su camino en la oscuridad.